Panel: Retos de la cadena de valor del gas natural en Colombia. Invitamos a nuestros panelistas, por favor. Charles Gamba, presidente de Canacol Energy. Andrés Vitar, presidente encargado, Agencia Nacional de Hidrocarburos. María Fernanda Suárez, Country Manager Accenture. Ramón Dávila, gerente Gases del Caribe. Jorge Valencia, director CREC. Modera, Héctor Mario Rodríguez, director Primera Página. Sean todos bienvenidos, panelistas, señor moderador. Damos paso a retos de la cadena de valor del gas natural en Colombia. Adelante. Muy buenos días, gracias por… Ahora sí. Muy buenos días, gracias por la invitación de Naturgas. Desde hace más o menos 3 años hemos venido en un famoso segmento que tenemos en el programa de Primera Página Radio, advirtiendo lo que iba a pasar con el gas. El segmento de Bola Cristal venía llegando a las conclusiones obvias tras el abandono del crudo en el mundo, y todo eso se precipitó en los últimos tiempos, especialmente por la guerra, por la invasión de Rusia a Ucrania, la coyuntura actual de precios, el lío de Alemania, todo lo que está pasando. Pero además, todo conmocionado con lo demás que viene sucediendo con la coyuntura económica del mundo, la recesión, miles de cosas más. Y en Colombia el asunto se ha complicado aún más, con el cambio de gobierno, los anuncios. Ya ustedes vieron ayer y patentizaron lo que dijo el presidente. Hoy el dólar llegó a 4.657 pesos y tendríamos mañana una tasa representativa de mercado la más alta de la historia del país. Ya la buena noticia a esta hora es que se devolvió a 4.631, pero está latente el riesgo de que la cosa siga complicada. Obviamente que ese no es el tema, iremos a hablar del tema de la cadena de valor del gas, cómo está la coyuntura. Y la pregunta inicial para nuestros invitados es, ¿cuál es el reto principal? Y yo no me aparto también de volver a preguntar con lo que dijo ayer el presidente Petro, de que la era de los fósiles llegó a su fin y dijo que va a cumplir su programa de gobierno. Creo que por ahí anda parte grande del reto. María Fernanda. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Naturgas por la invitación. Yo diría que el mayor reto es un reto de señales. Mi mayor preocupación es que las señales no son señales de transición. Estamos hablando todo el tiempo de que se necesita una transición energética que es indispensable, pero las señales que se están mandando al mercado de para dónde debe ir el gas, cómo incentivar la inversión, cómo es el marco fiscal, no son para transitar y continuar, sino más parece para terminar con un sector que es fundamental para los energéticos. Hemos visto todas las presentaciones ayer y hoy, no hay ninguna en donde diga que en el 2050 no vamos a necesitar gas.
y esas señales y esas decisiones de inversión son las que nos van a dar a los colombianos la seguridad energética. Entonces, el desafío está ahí, la cadena del gas basa toda su estructura en que haya, y tomando las palabras del presidente Petro, él ayer dijo que uno de los problemas en la economía europea y en los temas energéticos en Europa era la planeación. Entonces, para que no nos pase lo de Europa, hay que empezar por tener esa planeación con temas ciertos. No pueden ser una planeación en donde se quiten los temas técnicos y los temas científicos. Se necesita una transición, y eso me parece que hay que hacer una mayor precisión para los colombianos, porque cuando uno oye las señales, parece que la transición, la velocidad de la transición fuera un tema de voluntades ideológicas, de quién está de acuerdo con que hay que proteger el medio ambiente y quién no. Y esto no tiene nada de ideología. Desde el punto de vista de tecnología y ciencia, todavía no hay una tecnología que dé una energía confiable 100% renovable, y que la matriz energética de un país dependa 100% de energía renovable, simplemente no es posible. Entonces, la mayor preocupación definitivamente son las señales, porque esas señales inhiben la inversión, y si no tenemos planeación, decisiones de inversión y capacidad de ejecución, va a ser imposible no poner en riesgo la seguridad energética. Charlie, incertidumbre, fin de los fósiles, ¿cuál es el reto? Mira, gracias Héctor, y muchas gracias a Naturgas por la oportunidad de estar aquí con este panel. Yo creo que, como escuchamos en el anterior charla del señor de Norway, con mucha razón, que exploración y producción es un negocio de largo plazo. Estamos invirtiendo, planificando ahora para dar resultados en 5 o 10 años. Entonces, el mayor desafío en este momento enfrentando este sector en respecto a la competitividad es la necesidad por estabilidad en el ambiente regulatorio y estabilidad en el ambiente fiscal. Sin este tipo de estabilidad, si cosas están semana por semana cambiando, eso va a tener un impacto en todos nuestros planes de largo plazo. Y nuestro negocio y la competitividad de Colombia es un plan de largo tiempo. Un ejemplo, este año estamos invirtiendo $200 millones, perforando principalmente, por reservas que vamos a producir en 2025. Entonces, bajo las condiciones presentes, tomemos la decisión a hacer esta inversión con la expectativa que el ambiente regulatorio y fiscal van a quedar estable, ¿sí? Si cosas no van a estar, si no hay estabilidad en este ambientes, nosotros necesitamos tomar decisiones y cambiar los planes. Y si las condiciones están empeorando, obviamente vamos a invertir menos, los volúmenes de gas van a estar menos y el precio más alto. Y eso no es una ventana, no es una oportunidad por la estabilidad de competitividad aquí en Colombia. Ramón, ¿qué esperar entonces? ¿Qué esperar entonces? Sí, yo realmente el reto que yo creo que la cadena de gas natural tiene en el país, yo lo resumiría, tener un abastecimiento confiable. Nosotros hemos construido a través de muchos años una estrategia entre productores, distribuidores, transportadores, digamos, muy sólida. Y vemos que el que no tener un abastecimiento confiable, dado que, digamos, se está paralizando de alguna manera los nuevos contratos para la nueva producción, digamos, nos pone en una posición, a nuestro modo de ver, de debilidad. Nosotros hemos construido, pues, a través de muchos años, una sinergia entre productores, transportadores,
distribuidores, donde yo creo que nunca ha fallado el sistema, aún con racionamiento, pues realmente no han sido para nada traumáticos. Lo último es la bidireccionalidad que estamos entre los transportadores, entre TGI y Promigas, ya está en marcha. O sea, yo creo que ya se pueden abastecer el interior del país con gas de la costa o el gas de la costa del interior. Particularmente en la costa atlántica tenemos un sistema muy sólido, porque en base a la estrategia que ha habido en los últimos gobiernos de más exploración, se han encontrado campos menores y no estamos dependiendo, digamos, del tradicional campo que era el campo de los campos de La Guajira. Tienen más de 40 años de estar abasteciendo el sector de gas natural. Hoy tenemos campos en la zona de Córdoba, tenemos en Magdalena Medio, tenemos en La Guajira nuevos campos. O sea, estamos en la costa atlántica particularmente, en base a campos menores, estamos muy bien abastecidos y obviamente con la bidireccionalidad que tenemos entre los dos transportadores le vamos a dar un soporte importante a digamos, al país en general. Son 10 millones y medio de usuarios que nosotros tenemos. Entonces realmente yo te resumiría que para nosotros el mayor reto que hay en gas natural es tener un abastecimiento confiable, que actualmente lo tenemos, pero realmente una proyección del gas natural se hace con reservas para muchos más años. Hoy podemos tener 8 años y con las reservas que se van a agregar podemos llegar a 11 años y medio. Pero yo creo que sí es necesario que el gobierno flexibilice el tema de otorgar nuevos contratos de exploración a nuestros productores, que realmente han cumplido un papel trascendental en el desarrollo de este sector. Bueno, Andrés, ahí está la solicitud. ¿Qué hacer? Bueno, buenas tardes para todos. Un placer estar en este congreso. Doctora Luz Estela, mil gracias por la invitación. Quisiera felicitarla porque la organización ha estado perfecta y tenemos un panel con personas muy importantes a quienes les extiendo un cordial saludo. Yo quisiera dar 3 mensajes y hablando de los mensajes, doctora María Fernanda, yo me llevé un mensaje un poco distinto del presidente Petro ayer. El presidente Petro hizo una invitación a este sector a que nos sentemos y a que construyamos juntos lo que va a ser la ruta de la transición energética en los próximos 4 años y la que establecerá la pauta para lo que viene más adelante. Entonces yo sí creo que el presidente Petro ayer dejó una puerta abierta para el sector y además mencionó de forma muy importante que el gas jugará un rol muy importante como combustible para la transición. En segundo lugar, nosotros desde el Gobierno Nacional hemos venido revisando cuál va a ser el rol que va a jugar la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la construcción de esa política de transición. Y la conclusión a la que hemos llegado es que la Agencia Nacional de Hidrocarburos no puede ser un convidado de piedra al lado de un tren que pasa a toda velocidad, que es el tren de la transición, y entonces nosotros desde la agencia necesitamos montarnos en ese tren. Y eso implica que nosotros, a través de los recursos que recibimos de las industrias de hidrocarburos, podamos financiar los estudios que se requieren para determinar cómo se va a hacer esa planeación. Y otro mensaje muy importante que dio aquí la ministra Irene Vélez es que esa política de transición energética tiene que tener unas metas concretas y se va a basar en la ciencia y en datos específicos. Y en eso la Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene que jugar un rol muy importante. Y ahí quisiera dar unos datos que creo que van, digamos, a aumentar el nivel de positivismo que nosotros vemos en este auditorio. En primer lugar, hay 183 contratos de exploración hoy vigentes en Colombia. De esos 183 contratos que están hoy vigentes en Colombia, más de 150 de esos contratos se encuentran ubicados en cuencas que tienen vocación de gas y que, de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado a través de la vicepresidencia técnica, tienen un potencial cercano en zonas continentales
de 30 TCFs y en cuencas offshore de más de 28 TCFs. Eso nos da un total de casi 60 TCFs de potencial que con los contratos vigentes nosotros esperamos poder lograr sacar del subsuelo y garantizar esa soberanía energética que necesita Colombia. Bueno, y alguien que ha estado bajo la lupa del gobierno. Jorge, la materia regulatoria. Gracias, un saludo para todos y muchas gracias a Luz Estela, también extiendo el saludo por la invitación aquí a este congreso. A ver, el papel de la regulación ha sido y seguirá siendo el de dar las señales adecuadas para la inversión, para el correcto funcionamiento de los mercados y, por supuesto, propendiendo porque al usuario final lleguen costos eficientes. Ese es el papel que debe jugar el regulador y creo que de ahí la regulación no se debe mover. Es una regulación técnica en donde a partir de las señales de política pública que diseña el Gobierno Nacional se establezca una regulación adecuada para que efectivamente se garantice, como lo señala Ramón, el abastecimiento. La preocupación nuestra siempre ha sido de la mano del gobierno cómo asegurar que los hogares colombianos tengan el acceso a los diferentes servicios públicos que se regulan, que se tenga además costos eficientes en la prestación del servicio y que esos servicios que llegan sean de calidad y que lleguen en forma segura. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir construyendo desde la regulación. Por supuesto, hay elementos que van surgiendo en el día a día que exigen otro tipo de medidas regulatorias, pero ese es el papel fundamental del regulador, acompañar esa política pública que se diseñe para que efectivamente el país tenga el abastecimiento. Y hay un elemento muy importante que aprovecho y señalo, y es que desde la regulación también miramos cuál es el impacto que tiene cada uno de los energéticos en los demás servicios que regulamos. Y ese es un trabajo de integralidad que hacemos nosotros, de análisis de integralidad que hacemos nosotros, qué efecto tiene tomar decisiones en alguna materia en uno de los sectores sobre los demás, porque eso puede, digamos, tener impactos en costos de otras cadenas de prestación del servicio. Particularmente el gas se mira permanentemente como un insumo muy importante en la producción de energía eléctrica, más como se ha señalado, que este energético se plantea como un elemento, se ha planteado desde hace muchos años como un elemento de transición, pero sobre todo como un elemento que le da confiabilidad al sector eléctrico frente a la volatilidad del clima que tenemos nosotros, que es una característica inherente de nuestro sistema hidrotérmico y por tanto nunca podemos separar los efectos del abastecimiento y la confiabilidad en el suministro de gas del abastecimiento y la confiabilidad de energía eléctrica en el país. Bueno, María Fernanda, el tema ahora es, estuve en la refinería de Cartagena, ya había visto la presentación de Felipe sobre lo que va a suceder con el offshore, los recursos ingentes que hay que levantar para hacer eso y hacerlo, según él, rápidamente. Sin embargo, en medio de estas circunstancias, ¿qué hacer? Hay quienes creen que hay posibilidades de que, como dice el presidente de la ANH, la cosa se discuta, todavía no haya una certeza de lo que va a pasar, pero el presidente dijo muy claramente que votaron por su programa de gobierno y eso contenía su programa de gobierno, el fin de los combustibles fósiles. Bueno, pues yo creo que ahí diría pues que ese fin todavía no es posible simplemente porque no tendrían los colombianos con qué cocinar, ni tendríamos cómo generar luz eléctrica, técnicamente. No es porque no quisiéramos, hay que acelerar la descarbonización, por supuesto.
y hay que ver cómo acelerar la transición. Y en esa acelerada de la transición, el rol del gas es un rol fundamental. Y en muchos países lo que detiene la transición es justamente que no tenemos el recurso que es el gas. Y pues lo que vimos de la presentación de Ecopetrol es el enorme potencial que hay en las aguas costa afuera, con una gran ventaja, pues es que Uchuva está mucho más cerca a las facilidades que ya hay, entonces su conectividad y el tiempo que Uchuva puede tomar, y eso es lo que entendí de la presentación de Felipe, el tiempo que Uchuva puede tomar en llegar a los colombianos puede ser bastante acelerado. Pero hay muchas cosas que pasan antes de que eso pase. Y cuando yo hablo, y ahí no se nos puede olvidar dos cosas. Uno, que tanto en Uchuva como en Gorgon Ecopetrol tiene socios. Dos, que las señales empiezan por cuál es el marco fiscal que se va a poner. Entonces, todo el tema de zonas francas, todo el tema de regalías, todo ese tema determina el apetito que los socios de Ecopetrol van a tener para poder desarrollar ese gas. Cuando uno desarrolla un proyecto como estos, tiene una enorme complejidad, y esto en mi vida pasada, cuando trabajaba en Ecopetrol, y es que uno tiene que planear para 20 o 30 años, porque todos los elementos tienen que cuadrar. ¿Y por qué, por ejemplo, son muy importantes las señales? Porque el tiempo en que uno toma en todo el tema de permisos ambientales de la ANH, el marco regulatorio de la CREC, la relación con las autoridades locales, todo ese tiempo daña la rentabilidad de los proyectos y hace que el gas termine saliendo más caro, que es lo que los colombianos no quieren. Yo creo que todos debemos ponernos digamos, conscientes que lo que más nos importa es que los colombianos tengan seguridad energética y que ojalá la tengan al precio más barato posible. Si todo el país se pone en el propósito de sacar rápido ese gas que tenemos offshore, vamos a lograr que tengamos esa seguridad energética y que además sea a buenos precios. Pero si las señales son a impedir que se detenga, no va a funcionar. Y vuelvo y repito, las señales son la reforma tributaria, los permisos ambientales, cómo se va a desarrollar y empezar por reconocer que el gas es necesario y es elemental hacer una transición y no cambiar las señales a terminar, digamos, de alguna manera un desarrollo que todavía vamos a seguir necesitando el gas. Entonces yo diría que que hay que acelerar eso. Increíblemente, los problemas no son problemas técnicos de desarrollar el gas, que sería lo más preocupante y lo que nos preocupó por mucho tiempo desde el punto de vista de la profundidad, que los taladros funcionaran, que pudiera haber conectividad, sino realmente los problemas están relacionados a la voluntad y a la decisión en cada una de estas decisiones que permitan que haya un ambiente para que los inversionistas sí decidan invertir y sacar este gas lo más pronto posible. Charlie, el escenario ideal para materializar en el corto plazo estos anhelos de producción y obviamente una pregunta directa de lo que está pasando, anuncio de nuevo de la regasificadora y revivir ese proyecto. La pregunta es, en esencia, ¿cuál es el mecanismo ideal que debe darse para que haya sin problemas una materialización de la producción de gas en Colombia? Bien, gracias, Héctor. Yo creo que hay dos medidas que pueden tomar en el corto plazo y los dos están asociados con conectando los puntos que tienen gas con los puntos que está consumiendo. Y el primero es como la posibilidad de una nueva regulación que facilita el intercambio de gas vía un swap, un mecanismo, un swap, entre las zonas que producen y consumen. Eso es más un problemita en este momento entre los transportadores, que son distintos. Necesitamos un tipo de acuerdo entre estos dos transportadores que facilitan este concepto de swaps,
Por ejemplo, en este momento no podemos enviar nuestro gas al interior. Tenemos un sobreproducción de gas allá, pero no podemos enviarlo. El concepto de swap es uno que me parece muy interesante para mirar bajo los lentes del regulatorio aquí. Y la segunda también tiene que tener con transporte, y eso es el concepto de la estampilla, que independiente de la distancia entre el punto de producción y el punto de consumo, el precio de transporte es regulado y igual. Y eso también va a facilitar este problema que tenemos, que hay gas en varios puntos que no podemos enviar a los puntos donde están el consumo. Estos dos puntos. Y el de la regasificadora, ya se sabe cuál es la posición de ustedes, pero... Pues mira, yo creo que la regasificadora va a estar un proyecto bien interesante y para nosotros, por productores aquí en el país, va a estar el techo de precio, ¿no? Que obviamente el precio del gas doméstico siempre va a estar mucho menos que el precio de importación. Podemos mirar las cifras en estos días, pero eso puede formar un nuevo techo de precios domésticos y no por las buenas, yo creo. Y además por los consumidores que van a pagar un sobretasa sobre el transporte para pagar por esta facilidad. Entonces, yo no creo personalmente con los recursos que hay identificado para explorar en este país, escuchemos alrededor de 60 teras, que ya no es el momento para instalar esta planta. Tal vez en 20 o 25 años, cuando no hay tantos recursos disponibles aquí, podemos retomar el análisis de la necesidad de esta planta, pero es muy claro que esta planta va a resultar en precios más altos, especialmente en respecto a la tarifa de transporte y el consumo. Bueno, Ramón, particularicemos Gases del Caribe. ¿A qué le está apostando en estos momentos a su negocio? Sí, realmente nosotros Gases del Caribe como tal tenemos en todo el grupo alrededor de 2 millones de usuarios, donde el 85% de nuestros usuarios son estrato 1, 2 y 3. Nosotros hemos crecido en los últimos 5 años el 10%, en los últimos 25 años el 79%. Realmente con mucha satisfacción digo que no hay una cabecera municipal que esté en nuestra zona de influencia que no tenga el servicio de gas natural. No cabe la posibilidad, y esto realmente es importante que lo conozca el nuevo gobierno, el sector del gas natural, no hay ninguna posibilidad que nosotros le digamos a un colombiano, no te llevo el gas porque tú no eres rentable. Eso no existe dentro del sector de distribución, incluso me abogo digamos, la vocería de todos los distribuidores. Donde la persona lo requiera, ahí estamos. No pasa como tal vez de pronto algunos otros servicios que dicen que no tenemos un servicio deficiente porque no es rentable. Aquí en el sector del gas natural no hay tabúes para llevarle el servicio, por muy lejano que esté. Digamos, afortunadamente la regulación nos ha dado la facilidad de poder integrar los mercados, pero realmente desde la época de Guillermo Perry nos inculcó ese tema que había que tomar en los mercados más importantes, pero había tenido también que hacer la parte social. Yo creo que ese titular de que hizo el doctor Perry en su momento, gas para el cambio, le cabe muy bien al nuevo gobierno. Realmente nosotros le cabría esto del gas para el cambio, digamos, continuarlo y seguir extendiendo a las 30% todavía de nuestro país que está sin este servicio de gas natural. Nosotros, digamos, por decirte, toda la industria accede al gas natural. Nosotros hemos convertido en esta cantidad de estrato 1, 2 y 3, te digo, el equivalente a 2.000 megavatios de energía eléctrica. Yo creo que esto es una de las apuestas
que puede hacer el gobierno también para solucionar los problemas de energía eléctrica que pueden existir, sobre todo aquí particularmente en la costa atlántica. Y entre eso, recientemente una conversación que tuvimos con la ministra le hicimos la propuesta. Si se trata de eso, ¿por qué no se le da no se le dona o se le da a manera de subsidio el valor de la acometida a todos los estratos 1 y 2? Porque circunstancialmente, Héctor, pasa una cosa, el gas natural yo creo que es el servicio público más querido por todos los colombianos. Todo el mundo lo paga. Es decir, nosotros tenemos el 85% de usuarios en estrato 1, 2 y 3, y nuestra cartera no pasa del 3%, mientras que tú vemos que el servicio de energía eléctrica, refiriéndome a la costa, 45% de pérdidas negras, de pérdidas técnicas. Pues no sé, no solamente por cariño debe ser porque somos muy económicos y muy buenos, pero la verdad es que yo creo que una de las apuestas que tiene el gobierno es extender que los usuarios que no hayan podido tener acceso por costos económicos, regalarles, donarles esta acometida de gas para que evitar así, y es una de las soluciones que puede tener la crisis eléctrica que estamos viviendo en la costa. Bueno, Andrés, ¿qué medidas se están analizando o viene alguna nueva ronda o qué más se está haciendo fuera de las medidas para aceptar que, por ejemplo, se devuelvan muchos de los bloques que han tenido problemas en las consultas y en otras situaciones? Bueno, a raíz del anuncio del Gobierno Nacional de no firmar nuevos contratos, la instrucción de la ministra Irene ha sido muy clara. Los 183 contratos que están hoy en ejecución tienen que llegar a su culminación, y la primera cosa que nos preguntó fue cuál es la causa por la cual algunos de los contratos hoy firmados están suspendidos. Y esas causales son principalmente 3. La primera es conflictividad social, la segunda es orden público y la tercera es por temas ambientales. Entonces, a raíz de eso, hicimos un proyecto de inversión que va a tener una vigencia de 4 años, ya está aprobado por el Departamento Nacional de Planeación, y va a tener una inversión anual de 45.000 millones de pesos, que va a ser destinado a fortalecer a 3 entidades fundamentalmente. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para agilizar la expedición de las licencias ambientales, la Dirección Nacional de Consulta Previa en el Ministerio del Interior y, adicionalmente, poderle dar un enfoque al Ministerio de Trabajo, porque nos hemos dado cuenta al interior de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que la conflictividad social se basa fundamentalmente en 2 cosas, y es la inversión de los programas en beneficio de las comunidades y el tema que tiene que ver con la inversión en servicios locales o contratación de servicios locales. Entonces, yo creo que como industria tenemos que hacer un esfuerzo grande de pedagogía en el territorio para bajar las expectativas que tienen las personas muchas veces en los territorios, y eso yo creo que acompañados con el Ministerio de Trabajo y el Servicio Público de Empleo puede bajar la conflictividad. Adicionalmente, un tema muy importante que hemos evidenciado en la agencia es el tema del recobro mejorado. Hemos encontrado que hay potencial en temas de recobro mejorado aproximadamente de 3 TCFs. Potencial de 3 TCFs en campos en donde ya tenemos un aviso de descubrimiento, pero que por temas ambientales o sociales o de logística no se han podido incorporar a las reservas del país. Entonces, ese es otro ejercicio que estamos haciendo al interior de la agencia. Yo creería que esos 2 puntos son los fundamentales: fortalecimiento de la estrategia territorial con una participación de las instituciones del Gobierno Nacional en territorio, y en segundo lugar lo que podamos hacer en recobro mejorado para incorporar esas reservas que ya están probadas, pero que por ciertas condiciones sociales o ambientales no se han podido incorporar. Bueno, Jorge, ¿qué medidas, qué señales se están estudiando para atraer hacia el sector del gas natural recursos, por ejemplo? A ver, hay dos temas en los que nos hemos enfocado
fuertemente en los últimos años. Efectivamente, como lo señala Charles, el transporte, la forma en que se regula hoy el transporte es necesario revisarla. ¿Hacia dónde vamos a ir? Pues eso es parte de los análisis que estamos haciendo, ya se empezaron unos estudios, y esto fundamentalmente porque las señales de distancia que operaban, que están todavía hoy vigentes, con ya algunas señales de transición hacia estampillas regionales, ya estamos hablando de estampillar regionalmente algunos gasoductos, pero ya la señal de distancia desde esas dos fuentes principales que tenía el país, que eran Chuchupa en La Guajira y Cusiana, Copiagua en el Piedemonte, pues eso ya cambió radicalmente, y cambia, por ejemplo, por la presencia de Canacol en Córdoba y en otras cuencas del país, y pues todo lo que se viene de offshore y probablemente la posibilidad de fuentes de suministro a través de importación de gas, no solamente de SPEC, que es la planta que está hoy en el Caribe, sino lo que se viene con la planta de regasificación del Pacífico, lo que está planteando ya Ecopetrol como importación de micro LNG a través de Buenaventura. Entonces, bueno, y el aprovechamiento de campos menores con micro LNG también que están haciendo algunas empresas y que ponen el gas en otros puntos de la red donde antes no era comercialmente viable o donde el transporte no los hacía viable porque el costo de la infraestructura de transporte era muy alto. Entonces, todo esto para señalar que empezamos ya, a pesar de que el año pasado se aprobó una metodología tarifaria, claramente se señaló esa metodología tarifaria como la metodología de la transición, y no de la transición energética, sino de la transición de un esquema tarifario de distancia a un esquema tarifario que no sabemos cuál va a ser todavía. Precisamente nos encaminamos a iniciar el análisis metodológico con mucha más anticipación de lo que usualmente lo hace la CREC, para que efectivamente cuando estén llegando esas nuevas fuentes al país, se estén concretando esas nuevas fuentes de suministro y esas nuevas posibilidades de atender la demanda, pues tengamos las señales regulatorias adecuadas para que ese cambio tarifario permita el desarrollo de estos proyectos que se vienen. El segundo elemento, estamos cambiando o propusimos a finales del año pasado, principios de este año, publicamos una revisión completa del marco de comercialización mayorista de gas, que es el otro elemento importante que hay. Y ahí, al igual que estamos haciendo en los diferentes sectores, el cambio más importante no es si pasamos del contrato C1, C2 a otra eléctrica o no. El cambio fundamental que hay en esa resolución es el lenguaje, y es que ya dejamos de hablar de campos a fuentes de suministro. Y eso es un tema aparentemente menor, pero que involucra muchos aspectos. Estamos reconociendo que para conectarse al tubo no tiene que ser un campo directamente, sino que pueden ser campos que están aislados, como lo está haciendo, por ejemplo, Canacol, que tiene campos con una producción baja que no le da para conectar directamente un tubo o hacer un gasoducto de conexión, sino que utiliza otro medio de transporte para inyectar en un sistema de distribución o para inyectar en otro punto de la red. Estamos hablando de las posibilidades de importación y no solamente plantas de regasificación, sino si se concreta en algún momento la importación a través de gasoductos. O sea, hay una serie de elementos que están entrando en la comercialización mayorista. Y por supuesto, reconociendo que hay unas nuevas condiciones de mercado, con más actores, con una diversidad de necesidades y con productos que tienen que aparecer en el mercado. Se señala mucho el tema de la planta, como si se necesita, si no se necesita, y aquí no quiero hacer una defensa, sino tenemos que mirar que nuestro sector de gas, y lo vuelvo y lo ligo con el sector eléctrico, tiene unas necesidades que son diferentes. El sector, la demanda esencial de gas, los industriales y demás, es una demanda mucho más estable en el tiempo. La eléctrica es una demanda mucho más volátil, y eso tiene que reconocerse en la fuente de suministro. Las fuentes de gas, los campos, operan mucho mejor de manera estable, ¿sí? Y se necesita tener una flexibilidad muy importante
para atender esos picos de demanda que son muy grandes. Nosotros tenemos picos de demanda que pueden alcanzar el 40-45% de demanda adicional a la demanda base estable que nos genera todos esos sectores como el GNB, como la demanda residencial, la esencial, pues que llamamos, como el industrial, y esos picos que nos genera el sector termoeléctrico, pues nos exigen a la producción, exigen al transporte estar preparados, y una de las alternativas que hay, una de las alternativas, no digo la única, pero una de las alternativas de darle flexibilidad a un sistema son estos sistemas de regasificación. Entonces, ese tema hay que mirarlo todo en conjunto, cómo dar las señales regulatorias para la comercialización en los diferentes escenarios, para reconocer esas diferencias de las fuentes de producción, para reconocer también las necesidades de los diferentes segmentos de demanda que requieren tener una firmeza cuando está su demanda, no necesariamente cuando el productor lo requiera o cuando el transportador lo requiera, y todo eso lo tenemos que conjugar en una regulación mucho más flexible, mucho más adaptable a todos esos escenarios que acabo de mencionar, para que efectivamente todos estemos tranquilos de que va a llegar el gas, que va a llegar a costos eficientes, que se van a dar las señales de inversión adecuadas y que efectivamente vamos a poder desarrollar el sector en el país. Bueno, nos quedan menos de 3 minutos. María Fernanda, en medio de esta expectativa, pues obviamente la conclusión es que ¿qué más se podía esperar? O sea, el anuncio de ayer fue totalmente contundente y el anuncio del presidente de la ANH, no más contratos, es también muy claro. ¿Qué hacer en lo que queda? O sea, en lo que hay. ¿Cómo conseguir recursos? ¿Cómo hacer con lo poco que, digamos, queda por hacer? Yo creo que el gobierno tiene actualmente una oportunidad muy grande para la transición energética. Y además porque es una de las fortalezas que trae el gobierno actual, y es todo el tema de relacionamiento y de conflictividad social. ¿Y esto por qué? Porque nosotros, para acelerar la transición energética, lo primero que hay que hacer es que haya línea de conexión entre La Guajira y el Sistema Interconectado Nacional, que conecte todas las nuevas granjas solares y todos los parques eólicos. Entonces ese es el primerito para pensar en sustituir otros. Y para todos los contratos actuales de exploración, de desarrollo de producción, resolver los temas ambientales y sociales nos va a permitir acelerar un montón de cosas, y yo diría que a eso hay que ponerle mucho ojo, y creo que el gobierno actual tiene la oportunidad de acelerar la transición energética vía todos los temas de consulta previa, relación con comunidades, etcétera. ¿Cómo atraer? Yo creo que en esa hoja de ruta que dice la ministra Irene Vélez, que le va a presentar al país, y en eso concuerdo con lo que dice el presidente encargado de la ANH, que el presidente Petro hizo una invitación que es muy importante, que el sector la aproveche muy bien, es a participar de manera muy activa en los diálogos vinculantes para construir el Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que esos son los dos hitos en donde tiene que aterrizarse la transición, y eso asegurar que se den las señales muy claras para que pueda continuar habiendo inversión y proyectos en este sector. Charlie, el mensaje a los inversionistas. Pues, qué pregunta, ¿no? Pues nuestro trabajo es tratar de explicar a los inversionistas lo que está pasando aquí en Colombia en el contexto de la transición, y también en respecto de la necesidad a subir el nivel de impuestos en particular. Yo voy por Nueva York el lunes para tratar de explicar eso de los inversionistas de allá, pero es siguiendo más difícil a dar explicaciones que son muy felices por los inversionistas en respecto de lo que está pasando con la reforma fiscal por este sector en realidad. Ojalá vamos a llegar, como yo dije anteriormente, que vamos a llegar a un nivel de estabilidad donde podemos a seguir
recibiendo inversión de afuera por nuestros planes aquí. Bueno, nos toca rapidito para no retrasar almuerzo. Ramón, ¿qué hacer para mejorar la competitividad? Sí, realmente más gas, o sea, insistimos en eso, nuestra gran preocupación en el sector es, aprovechando que está la NH aquí, por favor, autoricemos dentro de lo posible. Yo creo que eso ha sido una decisión del gobierno, pues de no otorgar más contratos, pero si hay algo de flexibilidad ahí, por favor. Esto ha sido el éxito, tener más gas, ya que habiendo mucha más oferta, se le va a abaratar el gas a todos los colombianos. Va a haber más campos. Como yo le decía, aquí en la costa hay alrededor de ya 15 campos menores y hay competencia, un poco diferente al interior, pero hay mucho potencial. Entonces, yo me centraría ahí en decir, pues, más gas es lo que nosotros le pediríamos al gobierno nacional. Y Andrés pide precisamente la palabra. Oye, y la última respuesta también, ¿no es mejor ir pensando en la Agencia Nacional de Renovables o de Transición Energética? Yo lo dije al inicio y lo repito, creo que la Agencia Nacional de Hidrocarburos no puede ser un combinado de piedra en el tema de la transición energética. Es una agencia que cuenta con el músculo técnico y financiero para hacer los estudios técnicos que se requieren, pero yo quería finalizar con un tema y es el siguiente. La ministra y el presidente Petro fueron muy claros ayer aquí. Se abrió la puerta para que este sector sea el que ponga la discusión de la importancia de los hidrocarburos en la transición. Entonces, la invitación está ahí, es simplemente que la cojan. El presidente Petro en su discurso habló 4 veces de un término, transición planificada, dijo más de 4 o 5 veces. Y en esa planificación, la invitación es que ustedes hagan parte de eso de una manera respetuosa, propositiva, basada en datos y basada en la ciencia. Y para eso pueden contar con que la Agencia Nacional de Hidrocarburos dará las herramientas y los datos que se requieren para calibrar bien cuánto requerimos más de hidrocarburos y qué tan acelerado podemos construir esa política de transición energética. Pero la invitación está ahí. Entonces, doctora Luz Estela, usted como jefe del gremio, coordínelos a todos, porque desde este gobierno nacional tenemos toda la voluntad de construir esa política de la mano de los gremios. Bueno, Jorge, la de Pirnos. El asunto, ayer el presidente Petro le envió ya un tuit al Banco de la República. Ya a ustedes también les ha enviado un mensaje claro. No estamos en el Congreso de Enercol, sino en el de Naturgas. Pero, ¿cómo se siente uno con esa lupa y esa amenaza encima? No, Héctor, yo creo que nosotros hemos venido haciendo nuestro trabajo con la misma responsabilidad y el mismo compromiso con el país que hemos tenido siempre, que no solamente los que estamos ahora, sino los comisionados que han estado en las diferentes épocas en la CREC, creo que han trabajado en esta línea. El papel del regulador, no solamente en Colombia, sino en muchas, siempre que hay una entidad que regula algún sector, es un papel complejo. Uno siempre está entre los que prestan los servicios, cualquiera que sea el que se regula, y los usuarios que toman a quienes está impactando con esos servicios. Y eso es un tema que a veces exige mucho más compromiso en el rigor técnico y en el rigor de análisis de lo que se hace. Ese papel es complejo, pero lo hemos asumido, y creo que uno cuando llega a asumir un papel de estos en una entidad reguladora es consciente de esos retos que enfrenta, de
de que va a haber presiones de todos los lados y que uno lo que debe hacer es enfrentarlos con responsabilidad, con claridad y con confianza en lo que está haciendo. No confiado, con confianza, que es distinto. Bueno, muy amables.